La tragedia de Paula Herrera, 1876, Jalisco, la novia del cinturón ajustado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Paula Herrera, 1876, Jalisco, la novia del cinturón ajustado. Capítulo 1. Las heridas que nadie vio. En la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, ubicada a 1560 metros sobre el nivel del mar en la región occidental de México, en la planicie que los geógrafos coloniales habían denominado Valle de Atemajac, que era depresión natural delimitada al norte por la Sierra de Tequila, cuyas cimas alcanzaban altitudes de 2800 metros, cubiertas por bosques de encino y de pino, que durante los meses de verano quedaban envueltos en nubes bajas que les daban apariencia de montañas, habitadas por espíritus, según las creencias de los grupos indígenas que habían ocupado región desde tiempos inmemoriales. Al oriente por cerros que descendían suavemente hacia las orillas del lago de Chapala, que era el lago más grande de México, extendiéndose durante 110 kilómetros en dirección oriente-poniente, y conteniendo una masa de agua que en años de precipitaciones normales alcanzaba profundidad máxima de 10 metros, sustentando ecosistema lacustre extraordinariamente rico, con peces que incluían la charanda y el charal, que eran especies nativas que habían sido base de la alimentación de comunidades ribereñas durante siglos, aves acuáticas que incluían garzas, pelícanos y diversas especies de patos migratorios que llegaban desde América del Norte durante los meses de noviembre a marzo para pasar el invierno en aguas templadas del lago, y vegetación de tule y de lirio acuático que bordeaba las orillas, creando hábitats de reproducción para peces e insectos que formaban parte de cadena alimenticia que sostenía la diversidad biológica del ecosistema lacustre. Al sur, por el bosque de la primavera, que era masa forestal de aproximadamente 30.000 hectáreas, compuesta principalmente de pino piñonero, que crecía en suelos volcánicos de origen relativamente reciente, que el bosque había colonizado durante siglos, después de que erupciones volcánicas hubieran depuesto capas de piedra pómez, que el tiempo y los procesos biológicos habían transformado paulatinamente en suelo suficientemente fértil para sustentar vegetación forestal, bosque que proporcionaba servicios ambientales fundamentales para ciudad, incluyendo regulación de temperatura mediante evapotranspiración, que reducía calor urbano, captación de agua de lluvia que alimentaba mantos freáticos que abastecían pozos y manantiales, y moderación de vientos que sin la presencia del bosque habrían atravesado ciudad con velocidades que habrían causado molestias a población y daños a estructuras. En ciudad que había sido fundada oficialmente el 14 de febrero de 1542, según registro histórico preservado, aunque la fecha exacta ha sido objeto de debate entre historiadores que señalan que el establecimiento de ciudad fue proceso gradual más que acto único y puntual.
fundada en sitio que los conquistadores españoles habían seleccionado después de que intentos previos de establecer ciudad en otros lugares de región habían fracasado por razones que incluían hostilidad de grupos indígenas, particularmente los cocas y los tecuexes, que habitaban región y que resistieron la dominación española con fiereza considerable durante primera mitad del siglo XVI, antes de que combinación de fuerza militar y de epidemias que habían reducido dramáticamente la población indígena permitiera el establecimiento definitivo del control español. Ciudad que durante período colonial había crecido gradualmente desde núcleo urbano modesto, centrado en plaza principal, rodeada por edificios de gobierno y eclesiásticos, hacia ciudad de dimensiones considerables, que para finales del siglo XVIII había alcanzado población de aproximadamente 35.000 habitantes, convirtiéndose en la segunda ciudad más importante de la Nueva España después de Ciudad de México. Posición que reflejaba importancia económica de la región occidental como productora de plata procedente de los distritos mineros de Bolaños y de la zona serrana que era transportada hacia Guadalajara como centro de acopio y de redistribución de ganado bovino que pastaba en enormes haciendas que se extendían durante decenas de miles de hectáreas en la región conocida como los Altos de Jalisco, donde la combinación de pastizales naturales y de clima semiárido proporcionaba condiciones que favorecían la crianza de ganado que era vendido tanto en mercados locales como en las ciudades mineras, donde la demanda de carne era constante debido a la población trabajadora concentrada en los campamentos y de productos agrícolas, particularmente maíz, frijol y chile, que eran cultivados en haciendas que aprovechaban las llanuras del Bajío jalisciense, donde suelos profundos y ricos sustentaban cosechas abundantes que abastecían la ciudad y que eran exportados a regiones deficitarias, en ciudad que para el año de 1876, cuando la historia extraordinariamente perturbadora de Paula Herrera, que voy a narrar en cada uno de sus detalles ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 55.000 habitantes, siendo segunda ciudad de México, después de la capital en términos de población, y la primera en términos de influencia cultural y religiosa en el occidente del país. Población que habitaba ciudad cuyo centro histórico estaba dominado por arquitectura religiosa de extraordinaria calidad, que incluía la Catedral Metropolitana, cuya construcción había comenzado en 1561 y que había sido terminada en formas sucesivas durante los siglos siguientes, resultando en edificio que mezclaba estilos que incluían herreriano, barroco y neoclásico en combinación, que aunque era el resultado de proceso histórico no planificado, producía efecto visual de gran impacto, con dos torres que alcanzaban 66 metros de altura, convirtiéndose en referencia visual dominante del paisaje urbano, visible desde distancias de varios kilómetros en días despejados, cuando el aire limpio de la meseta permitía visibilidad extraordinaria, y múltiples conventos, iglesias parroquiales y capillas que, distribuidas por barrios de la ciudad, creaban ambiente donde el tiempo era marcado por campanas que sonaban en secuencias que los habitantes aprendían desde la infancia a interpretar, distinguiendo los toques de misa de los de mediodía, de los de difuntos, que tenían ritmos y tonos diferentes que cualquier residente conocía instintivamente. En la tarde extraordinariamente luminosa y templada del sábado 22 de julio de 1876, cuando temperatura había alcanzado 24 grados centígrados, que era temperatura típica de julio en Guadalajara, en que la temporada de lluvias, que se extendía desde junio hasta octubre, traía precipitaciones que moderaban el calor que durante los meses de mayo y junio, antes del inicio de lluvias, podía alcanzar 32 grados centígrados, cuando cielo estaba parcialmente
nublado con nubes de desarrollo vertical que en las tardes de verano se formaban frecuentemente en la atmósfera húmeda de Guadalajara, generando lluvias que, aunque a veces eran torrenciales, normalmente eran breves y dejaban el aire limpio y fresco, que era característica que los habitantes de ciudad apreciaban enormemente, comparándola favorablemente con el calor húmedo de ciudades costeras o con el frío seco de la Ciudad de México en invierno. Cuando el aroma de las flores que habían sido colocadas en todos los espacios disponibles de la parroquia de Santa Mónica, que era el templo elegido para la ceremonia, creaba ambiente sensorial que los invitados recordarían durante años como quinta esencia de lo que una boda debería ser. Aproximadamente a las 5 de tarde, cuando los últimos rayos de sol que descendían a través de las ventanas altas de la nave principal de la parroquia creaban columnas de luz que iluminaban el polvo en suspensión, haciéndolo brillar como partículas doradas que flotaban en el espacio entre los bancos y el altar, cuando aproximadamente 180 invitados que habían sido convocados mediante invitaciones que incluían los nombres completos de los contrayentes y de sus padres, según el protocolo social de la época que exigía que las bodas de familias de posición fueran anunciadas con la formalidad apropiada, estaban observando la ceremonia que unía en matrimonio a Paula Herrera, de 21 años, hija de don Esteban Herrera, que era comerciante textil, que operaba almacén en el centro de Guadalajara, donde vendía telas importadas de Europa, particularmente Francia e Inglaterra, que llegaban mediante el puerto de Manzanillo después de ser transportadas por barco a través del Pacífico, telas de seda, de muselina, de lana fina y de algodón egipcio que eran demandadas por las familias acomodadas de Guadalajara, que querían vestir según la moda europea que llegaba con varios meses de retraso, pero que era adoptada con entusiasmo por quienes podían pagarlo. Negocio que generaba ingresos anuales de aproximadamente 22,000 pesos que permitían que familia Herrera viviera cómodamente en casa de 2 pisos con patio interior en la calle de San Francisco, a 3 cuadras de la Plaza de Armas, y don Heriberto Montes, de 34 años, quien era el novio que se presentaba como administrador de Hacienda, que supuestamente manejaba con éxito la propiedad de un propietario absentista que vivía en Ciudad de México y que había confiado la gestión cotidiana de la hacienda a don Heriberto a cambio de porcentaje de las ganancias que, según sus afirmaciones, le proporcionaba ingresos anuales de aproximadamente 6,000 pesos. Presentación que contenía verdad parcial, mezclada con exageración considerable, porque aunque don Heriberto efectivamente administraba hacienda ganadera, los ingresos que realmente percibía eran mucho más modestos de lo que afirmaba, y porque la hacienda que administraba estaba en proceso de deterioro económico que él mismo era parcialmente responsable de haber causado mediante decisiones de gestión que el propietario ausente aún no había descubierto, cuando el vestido de novia de Paula, que era la pieza más relevante para la historia que voy a narrar, y que había sido encargado con 3 meses de anticipación a la modista doña Guadalupe Soriano, que era la costurera más reconocida de Guadalajara por la calidad de sus trabajos para bodas y para otras ocasiones sociales formales, vestido que había sido fabricado usando seda blanca, importada procedente de los almacenes del propio padre de Paula, combinada con encaje de brujas, que era material extraordinariamente delicado que se vendía por metros y que doña Guadalupe había incorporado en el velo y en el ribete del escote, vestido que había sido diseñado según la moda europea de mediados de la década de 1870, que especificaba cintura marcada de manera que el cuerpo de la mujer mostrara la silueta de reloj de arena que era considerada ideal de belleza femenina en aquella época,
y que para lograr esa silueta, el vestido incluía corsé integrado, que era sistema de ballenas de acero cubiertas con tela que al ser ajustado mediante cordones en la espalda, comprimía el tórax y la cintura de quien lo usaba, reduciendo la circunferencia de la cintura varios centímetros respecto a la medida natural. Corsé que durante la ceremonia y durante la recepción que siguió Paula había usado completamente ajustado, porque la costumbre de época dictaba que el vestido de boda debía mostrar la mejor silueta posible de la novia, y porque los invitados que esperaban ver a la novia con la cintura más estrecha posible crearían presión social que hacía que renunciar al ajuste completo pareciera inadmisible. Ajuste que era tan apretado que Paula había experimentado durante toda la ceremonia dificultad para respirar profundamente porque la compresión del corsé reducía la capacidad de expansión del tórax. Había sentido que las ballenas de acero, que estaban en posiciones específicas, creaban presión sobre costillas, que aunque no causaba dolor agudo, sí creaba molestia persistente, que requería que mantuviera postura perfectamente erecta para distribuir la presión de manera uniforme. Y crucialmente, había sentido que en la zona de la cintura, donde el ajuste era máximo, las ballenas ejercían presión que había comenzado a dejar marcas en la piel que eran inicialmente apenas enrojecimiento, pero que durante las horas de uso prolongado habían evolucionado a pequeñas abrasiones, donde la presión constante había dañado la epidermis, creando zonas donde la piel había perdido su integridad superficial, convirtiéndose en lo que los médicos modernos llamarían excoriaciones, heridas superficiales pequeñas, pero reales, que exponían dermis sensible al contacto con cualquier sustancia que pudiera ser absorbida. Heridas que Paula, por vergüenza, no había mencionado durante la recepción, sino que al retirarse por primera vez para cambiarse de vestido había descubierto como marcas rojizas en torno a la cintura que le había mostrado en privado a la empleada doméstica que la ayudaba a desvestirse, con exclamación de dolor sorprendido cuando el corsé fue finalmente retirado al caer la noche. Esta es la historia de Paula Herrera, quien tenía 21 años cuando se casó con don Heriberto Montes, el 22 de julio de 1876 en la parroquia de Santa Mónica de Guadalajara, quien durante la ceremonia y la recepción usó el vestido de novia con el corsé completamente ajustado durante aproximadamente 7 horas, creando abrasiones en la piel de su cintura que cuando fueron descubiertas esa noche recibieron tratamiento mediante pomada que don Heriberto preparó y aplicó afirmando que era preparación cicatrizante que aliviaría el malestar, pomada que en realidad contenía acetato de plomo disuelto en grasa de cerdo, que era compuesto que cuando era absorbido a través de la piel dañada causaba envenenamiento por plomo de progresión lenta que dañaba riñones, sistema nervioso y formación de sangre, que fue aplicada repetidamente durante 3 semanas porque don Heriberto insistía cada noche en tratar las heridas que tardaban en sanar paradójicamente porque el veneno mismo interfería con los procesos normales de cicatrización, quien murió el 19 de agosto de 1876, después de 4 semanas de enfermedad progresiva que los médicos que la atendieron habían atribuido a complicaciones puerperales o a tuberculosis temprana, sin identificar la verdadera causa, y cuya muerte generó investigación que revelaría que don Heriberto había contaminado deliberadamente la pomada con acetato de plomo que había visto en las heridas del corsé, oportunidad de administrar veneno por ruta dérmica que evitaría sospecha de envenenamiento por ingestión, que su motivo era la dote de 18,000 pesos que Paula había traído al matrimonio y que como viudo heredaría en su totalidad,
y que caso sentaría precedente de que las rutas de envenenamiento no convencionales, incluyendo la absorción dérmica mediante preparaciones aplicadas a heridas, requerían atención específica en investigaciones de muertes sospechosas. Capítulo 2. Jalisco en 1876 y la Sociedad del Porfiriato Temprano. El año de 1876 fue año de transformación política para México que tuvo consecuencias que se extenderían durante 3 décadas, definiendo la vida del país hasta la Revolución. Fue el año en que Porfirio Díaz lanzó exitosamente el Plan de Tuxtepec, que lo llevó al poder mediante levantamiento armado contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, inaugurando el período conocido como el Porfiriato que, aunque en sus primeros años todavía tenía incertidumbres sobre su duración y sobre la dirección que tomaría, ya mostraba los rasgos que lo caracterizarían durante las décadas siguientes, incluyendo énfasis en la modernización económica, apertura a la inversión extranjera y centralización del poder político en figura presidencial que dominaba tanto al poder legislativo como al judicial. Jalisco, específicamente, era estado que, aunque estaba ubicado en el occidente del país, alejado de la capital, tenía peso político y económico considerable que lo hacía relevante en los cálculos de cualquier gobierno nacional, peso que derivaba de su posición como tercer estado más poblado de México, con aproximadamente 1.100.000 habitantes distribuidos en territorio de 78.000 kilómetros cuadrados, que incluía diversidad geográfica extraordinaria desde las planicies costeras del Pacífico, donde los puertos de Manzanillo y de San Blas eran puntos de entrada de comercio internacional, hasta las serranías de la Sierra Madre Occidental, en el norte, donde comunidades indígenas, particularmente huicholes y tepehuanes, mantenían modos de vida que habían cambiado relativamente poco desde tiempos prehispánicos, pasando por la región de los Altos, en el oriente, donde había prosperado economía ganadera y donde la población mestiza de origen, principalmente español, había desarrollado cultura regional distintiva, caracterizada por valores conservadores, por fuerte identidad religiosa católica y por organización social basada en familia extendida y en comunidad parroquial. La economía de Jalisco en 1876 estaba en proceso de diversificación, que la distinguía de estados más dependientes de la minería o de la agricultura de exportación. El comercio era actividad fundamental que Guadalajara realizaba como nodo de distribución de bienes que llegaban por el puerto de Manzanillo hacia las regiones del centro-occidente del país. El artesanado en Guadalajara y en ciudades medianas producía cerámica, vidrio soplado, zapatos, sillas de montar y productos de cuero y textiles de algodón que eran vendidos en mercados locales y en estados vecinos. La agricultura combinaba producción para consumo local de maíz y frijol con cultivos de exportación, particularmente agave, del que se producía tequila, que aunque en 1876 todavía era bebida principalmente de consumo regional, ya comenzaba a desarrollarse como producto con potencial de mercado nacional. La sociedad tapatía, que era como se denominaba a los habitantes de Guadalajara, era conocida por cierto conservadurismo social, que la distinguía incluso de Ciudad de México, donde las influencias liberales y cosmopolitas habían penetrado más profundamente, conservadurismo que se expresaba en el papel central de la Iglesia Católica en la vida social cotidiana, con misas diarias bien concurridas, procesiones frecuentes que recorrían calles bloqueando el tráfico durante horas, y escuelas parroquiales que proporcionaban educación a la mayoría de los niños que recibían algún tipo de instrucción formal, en la expectativa rigurosa de que las familias respetables siguieran códigos de conducta específicos que regulaban desde la manera en que jóvenes de diferentes sexos
podían relacionarse bajo supervisión estricta de padres y de chaperona, hasta el tipo de eventos sociales a los que asistir y la manera de vestir apropiada para cada ocasión. Para las mujeres de familias de clase media como Paula, la vida ofrecía un mundo fundamentalmente doméstico, con algunas aperturas hacia la vida social, que eran las salidas a misa diaria que servían también como espacio de encuentro social, donde familias saludaban a conocidos y donde noticias circulaban, las visitas entre familias que seguían protocolo riguroso de qué familia visitaba a cuál y con qué frecuencia, y los eventos sociales que incluían bodas, bautizos y fiestas de 15 años que eran las ocasiones en que la vida social de ciudad se revelaba con mayor plenitud. Capítulo 3. Paula Herrera y la preparación del vestido. Paula Herrera había nacido el 4 de marzo de 1855 en la casa de la calle de San Francisco, donde la familia había vivido desde que su padre, don Esteban, había establecido el negocio de telas que constituyó el fundamento de la prosperidad familiar, siendo segunda de 4 hijos que incluían al hermano mayor Jerónimo de 24 años, que ya trabajaba en el almacén de su padre, aprendiendo el negocio para eventualmente heredarlo. La hermana menor, Piedad, de 18 años, que todavía vivía en casa y que había comenzado a recibir pretendientes que la familia evaluaba con cuidado. Y el hermano menor, Cornelio, de 15 años, que asistía al liceo de varones. Su padre, don Esteban, era hombre que había construido negocio de la nada mediante combinación de trabajo incesante y de disposición para aprender. Había comenzado como dependiente en almacén de telas de otro comerciante a los 16 años y durante 20 años de trabajo había acumulado capital suficiente para establecer negocio propio, que durante los siguientes 15 años había crecido hasta convertirse en uno de los almacenes de telas más reconocidos de Guadalajara, conocido no solo por la calidad de las telas que ofrecía, sino también por la honestidad en las transacciones y por el trato respetuoso a clientes que don Esteban consideraba condición indispensable para el éxito comercial duradero. Su madre, doña Encarnación, era mujer de temperamento suave y carácter organizado, que administraba la casa con eficiencia silenciosa que sus hijos apreciaban sin siempre articularlo, que cosía con habilidad notable usando las telas de descarte que don Esteban traía del almacén para fabricar ropa que la familia usaba y que la había llevado a apreciar profundamente la relación entre la calidad de los materiales y la calidad del resultado final, enseñanza que había transmitido a Paula desde pequeña, inculcando en ella sentido del detalle y del cuidado en la elaboración de cualquier cosa que valiera la pena hacer bien. Paula, a sus 21 años, era mujer de aspecto que los contemporáneos describían como agradable y distinguido, que era manera de época de decir que era atractiva sin la exuberancia que hubiera sido considerada vulgar, sino con la discreción que la moda femenina y los códigos de belleza de la época jalisciense promovían, con cabello negro abundante que usaba recogido en peinados elaborados que requería ayuda de empleada doméstica para armar cada mañana, con ojos oscuros que, según quienes la conocían, transmitían inteligencia práctica que complementaba personalidad considerada y empática que la hacía bien querida en el círculo social de su familia. La preparación del vestido de novia había comenzado en abril de 1876, 3 meses antes de la boda, cuando Paula y su madre, doña Encarnación, habían visitado el taller de doña Guadalupe Soriano en la calle de Moctezuma para iniciar proceso que era en sí mismo acontecimiento social de cierta importancia, porque doña Guadalupe no era simple costurera, sino artista reconocida, cuya opinión sobre las tendencias de la moda era consultada por las familias de posición antes de
tomar decisiones sobre cómo vestir para las ocasiones más importantes de la vida. Doña Guadalupe había desplegado sobre la mesa del taller muestras de telas, de encajes, de botones de nácar y de cintas que podían ser incorporadas en el vestido. Había dibujado varios diseños posibles en papel fino usando lápiz con seguridad que demostraba el dominio técnico de quien había hecho este trabajo durante 25 años. Había consultado con Paula y con doña Encarnación sobre cuál de las opciones se ajustaba mejor a los gustos de la novia y a lo que la moda dictaba. La conversación que tuvo importancia fue sobre el corsé. Doña Guadalupe había explicado con franqueza profesional que la moda vigente requería silueta de cintura marcada, que el corsé integrado del vestido proporcionaría. Había mostrado la construcción del sistema de ballenas y de cordones que, al ser ajustados, crearían la reducción de cintura que la moda exigía, y había preguntado a Paula cuánto reducción era aceptable para ella, entendiendo que diferentes mujeres tenían diferentes tolerancias para la incomodidad del ajuste. Paula había respondido que quería verse lo mejor posible en su boda, pero que también quería poder respirar durante la ceremonia, respuesta razonable que doña Guadalupe había aceptado diciendo que encontraría balance apropiado entre silueta y comodidad. Lo que ninguna había anticipado era que el balance entre silueta y comodidad que doña Guadalupe implementó en el diseño, aunque era razonable por los estándares de la época, no había considerado que Paula usaría el vestido durante aproximadamente 7 horas, incluyendo ceremonia de 1 hora, fotografía que tomó 30 minutos adicionales en jardín de la parroquia y recepción de 5 horas, durante las cuales permanecería mayormente de pie, saludando invitados, período de uso prolongado durante el cual la presión constante de las ballenas sobre la misma zona de piel, sin posibilidad de ajuste o descanso, produciría exactamente el tipo de abrasiones que la historia registraría. Don Heriberto Montes había sido presentado a la familia Herrera en octubre de 1875 mediante el sacerdote de la parroquia de Santa Mónica, que había conocido a don Heriberto como feligrés regular que asistía a misa dominical sin falta y que había participado en organización de actividades de caridad de la parroquia. Referencias que en la Guadalajara de la época eran de gran peso, porque la participación religiosa activa era considerada indicador de carácter moral, que era lo que las familias que casaban a sus hijas evaluaban con mayor cuidado. Don Heriberto había conducido el cortejo durante 9 meses, con paciente atención al protocolo que las familias respetables de Guadalajara exigían. Las visitas dominicales a la casa de los Herrera eran formales y breves en los primeros meses, aumentando gradualmente en duración y en informalidad a medida que las familias se conocían mejor. Las conversaciones con Paula eran siempre en presencia de doña Encarnación u otro familiar adulto, según la costumbre que preservaba la reputación de la joven. Los regalos que era tradición que el pretendiente enviara en ciertos momentos del cortejo eran apropiados en tamaño y en naturaleza, siguiendo las expectativas de familia, que aunque apreciaba el gesto, también lo evaluaba como indicador de la sensatez y del gusto del pretendiente. Lo que la investigación posterior revelaría era que don Heriberto había seleccionado a Paula y a su familia de manera deliberada después de hacer evaluación de las familias de Guadalajara que tenían hijas casaderas de la edad apropiada y que poseían bienes suficientes para proporcionar dote que resolviera su situación económica. Evaluación que había requerido varios meses de observación discreta en eventos sociales y de conversaciones con conocidos que, sin saberlo, proporcionaban información sobre la situación económica de familias específicas, proceso que revelaba no solo la depravación moral de don Heriberto, sino también la sofisticación calculadora que hacía de él criminal
particularmente peligroso. La dote que don Esteban había comprometido para el matrimonio de Paula incluía efectivo de 12,000 pesos, participación en el almacén de telas valorada en 4,000 pesos y ajuar valorado en 2,000 pesos, incluyendo muebles, ropa y objetos domésticos que habían sido seleccionados durante meses. Total de 18,000 pesos, que representaba suma suficiente para que hombre con deudas de 4,000 pesos viera en el matrimonio la solución económica que buscaba. Capítulo 4. La pomada que curaba y mataba. Don Heriberto Montes había identificado en las heridas del corsé una oportunidad criminal que requirió de su parte conocimiento de química que resultó provenir de haber trabajado durante 2 años en su juventud como asistente en botica, donde había adquirido información sobre propiedades de sustancias que los médicos y boticarios de época usaban tanto para curar como las que en dosis inadecuadas o por rutas de administración incorrectas podían causar daño. Había identificado el acetato de plomo como compuesto idóneo para sus propósitos, por varias razones que demostraban comprensión de los mecanismos de envenenamiento que era inusual en alguien que no tenía formación médica formal, pero que era completamente explicable, dado el conocimiento empírico que había acumulado durante su tiempo en la botica. El acetato de plomo era sustancia que tenía sabor levemente dulce que le había valido el nombre común de azúcar de plomo, y que hacía que, si alguna vez llegaba a la boca, no fuera inmediatamente reconocida como sustancia peligrosa por quien la ingiriera. Pero más importante para el plan de don Heriberto era el hecho de que el acetato de plomo era absorbido de manera muy eficiente a través de piel dañada, más eficientemente que a través de piel intacta, porque las abrasiones superficiales eliminaban la barrera que la epidermis normal proporcionaba, permitiendo que la sustancia accediera directamente al torrente sanguíneo mediante la dermis, que era tejido altamente vascularizado y era compuesto que causaba envenenamiento de progresión gradual, con síntomas que incluían cólico abdominal severo, estreñimiento, palidez extrema, debilidad progresiva y daño neurológico que producía confusión mental, todos síntomas que eran consistentes con enfermedades comunes de la época, particularmente con cólico intestinal y con tuberculosis, que era enfermedad omnipresente en el siglo XIX. Había obtenido el acetato de plomo de la Botica del Ángel, ubicada en calle de San Pedro, a 4 cuadras de la Plaza Central de Guadalajara, durante la 3ª semana de julio, es decir, apenas días antes de la boda, afirmando al boticario don Abundio Castellanos que necesitaba el compuesto para preparar solución astringente que usaría para tratar una contusión que había sufrido en el tobillo durante caída, uso que, aunque no era el más común del acetato de plomo, tampoco era completamente inusual, porque el compuesto tenía usos medicinales legítimos como astringente externo que los médicos de época utilizaban ocasionalmente, boticario que había vendido sin mayor cuestionamiento, porque transacción era pequeña y porque el comprador era persona conocida de parroquia local que inspiraba confianza superficial. Había preparado la pomada mezclando acetato de plomo en polvo fino con grasa de cerdo, que era la base de pomada más común de época, porque la grasa animal tenía la consistencia y las propiedades de adhesión a la piel que hacían que las preparaciones permanecieran en el lugar de aplicación durante horas, sin escurrirse, mezcla que había realizado con cuidado, asegurándose de que el polvo quedara completamente disuelto en la grasa, sin grumos visibles que pudieran generar sospecha. Preparación final, que tenía apariencia de pomada ordinaria, completamente indistinguible de las preparaciones cicatrizantes legítimas que se vendían en boticas de época.
La noche del 22 de julio, cuando Paula regresó a la habitación matrimonial después de la recepción, y cuando la empleada doméstica que la ayudaba a desvestirse descubrió las abrasiones de la cintura y las mostró con alarma a la propia Paula, don Heriberto, que había sido convocado al ver el problema, había reaccionado con calma que él mismo debía haber planificado previamente. Había salido de habitación regresando momentos después con la pomada que afirmó haber comprado en la botica semanas atrás, previendo que Paula podría necesitar algo para malestares cutáneos, dado que sabía por conversación previa que era persona de piel sensible que reaccionaba con facilidad a roces y a presiones sostenidas. Había aplicado la pomada con aparente cuidado y atención, explicando mientras lo hacía que debía cubrirse bien toda la zona afectada y que el tratamiento debería repetirse cada noche hasta que la piel sanara completamente. Paula, que estaba cansada después de la larga jornada y que sentía alivio de que el malestar que había soportado durante horas tenía solución aparente, no cuestionó la pomada que su nuevo esposo aplicó con gestos que simulaban solicitud y cuidado. No cuestionó que don Heriberto insistiera en ser él quien la aplicara en lugar de dejar que ella lo hiciera sola, y no cuestionó durante los días siguientes cuando las heridas no parecían mejorar tan rápidamente como hubiera esperado. Y don Heriberto continuaba la aplicación nocturna de pomada, argumentando que la piel necesitaba tiempo y que debía continuar el tratamiento hasta que no quedara ninguna señal de irritación. Durante la primera semana, Paula experimentó síntomas que, aunque no eran alarmantes, sí eran molestos. Dolor abdominal que aparecía principalmente después de las comidas y que ella atribuyó a cambios en dieta que el matrimonio y la instalación en casa nueva habían implicado, estreñimiento que la incomodaba, pero que también era síntoma que podría tener múltiples explicaciones benignas, sensación de fatiga que ella atribuyó a la intensidad de las semanas previas a la boda y al agotamiento de la ceremonia y la recepción. Durante la segunda semana, los síntomas habían intensificado. El dolor abdominal se había tornado más frecuente y más severo, manifestándose como cólico que la obligaba a doblarse. El estreñimiento había empeorado, causando que desecharas fueran dolorosas y escasas. La fatiga se había profundizado hasta que levantarse de cama requería esfuerzo notable, y había comenzado a palidecer, de manera que llamó la atención de su madre doña Encarnación, que la visitaba regularmente, y que al verla el 12 de agosto había expresado alarma genuina, diciendo que Paula se veía como papel. Doña Encarnación había insistido en que se llamara al médico don Augusto Vargas, que era el médico de familia Herrera desde hacía 15 años. Médico que había llegado el 13 de agosto, y que después de examinar a Paula había diagnosticado cólico intestinal con componente nervioso, posiblemente relacionado con el estrés del matrimonio y del cambio de vida. Había prescrito opio en pequeñas dosis para controlar el dolor, reposo y dieta blanda que incluía caldos y pan tostado, que eran los remedios estándar de época para problemas gastrointestinales, que eran uno de los conjuntos de síntomas más comunes y más frecuentemente mal diagnosticados de la medicina del siglo XIX. Capítulo 5. La investigación iniciada por la madre doña Encarnación, que visitaba a su hija diariamente desde el 12 de agosto, cuando había expresado primera alarma sobre su aspecto, había observado durante los días siguientes deterioro que no era consistente con cólico intestinal nervioso que debería haber mejorado con el tratamiento prescrito, sino que empeoraba sistemáticamente, deterioro que incluía pérdida de peso visible, que en apenas 2 semanas desde la boda había dejado a Paula con
aspecto de persona que hubiera sufrido enfermedad larga, decoloración de las encías que doña Encarnación notó cuando Paula se quejó de que también le dolían, y que al examinarlas de cerca, doña Encarnación encontró línea azul oscuro a lo largo del borde de las encías, que era lo que los médicos que conocían la toxicología del plomo identificarían como línea de Barton, que era señal patognomónica del envenenamiento crónico por plomo, y entumecimiento que Paula describió en los dedos de las manos y que ella atribuía a que le cortaba la circulación cuando apoyaba los codos en la cama. Lo que cambió el curso de los eventos fue conversación que ocurrió el 15 de agosto, cuando doña Encarnación, que estaba visitando a Paula, había notado sobre la mesita de noche el frasco de pomada que don Heriberto usaba para tratar las heridas de la cintura. Frasco sin etiqueta que contenía preparación de apariencia normal, pero que cuando doña Encarnación lo abrió y lo olió, le pareció tener aroma ligeramente diferente a las pomadas que ella conocía de familia, aroma que no supo identificar, pero que le resultó suficientemente inusual para preguntar a Paula de dónde venía el frasco, pregunta a la que Paula respondió que Heriberto la había comprado en la botica para tratar las heridas del corsé desde la noche de la boda. Doña Encarnación guardó el frasco en su bolso cuando Paula se quedó dormida durante la tarde. Llevó el frasco a don Esteban cuando regresó a casa esa noche y le explicó sus sospechas, que todavía no tenían forma concreta, pero que se resumían en: su hija estaba empeorando en lugar de mejorar. El médico no había encontrado explicación satisfactoria. Había pomada de procedencia desconocida que era aplicada regularmente sobre piel dañada de su hija, y el hombre que la aplicaba era persona que, aunque se comportaba como esposo solícito, era en última instancia alguien que la familia conocía apenas desde hacía 9 meses. Don Esteban, que era hombre práctico y que, aunque no quería creer que el esposo de su hija pudiera tener intenciones maliciosas, tampoco podía ignorar la alarma de su esposa, que había demostrado durante 30 años de matrimonio tener juicio extraordinariamente acertado. Tomó el frasco y al día siguiente visitó la botica moderna de la calle de Alcalde, cuyo propietario, don Ildefonso Garza, era conocido suyo desde hacía años, para pedirle que analizara el contenido. Don Ildefonso, que aunque no era toxicólogo certificado, tenía conocimiento práctico de química suficiente para realizar análisis básicos de compuestos comunes, examinó el frasco ese mismo día. Color y consistencia de pomada ordinaria de grasa animal. Olor que, aunque era principalmente el de la grasa animal, tenía nota que le hizo sospechar de compuesto inorgánico disuelto, y cuando realizó prueba básica, añadiendo muestra del contenido a solución de sulfuro de hidrógeno, el resultado fue precipitado negro de sulfuro de plomo, que era reacción química característica que confirmaba presencia de plomo en la preparación. Don Esteban, había dicho don Ildefonso, con voz que intentaba mantener calma pero que no podía ocultar gravedad, lo que hay en esta pomada es acetato de plomo, no es cicatrizante. El acetato de plomo aplicado sobre piel dañada envenena por absorción. Si su hija ha estado usando esto durante semanas sobre heridas abiertas de la cintura, podría estar sufriendo de saturnismo, que es el nombre técnico del envenenamiento por plomo. Don Esteban había salido de la botica con el frasco y con el peso de lo que acababa de escuchar presionando en el pecho con fuerza que hacía difícil respirar. Había regresado a casa de su hija, directamente donde había encontrado a don Heriberto, sentado en la sala leyendo periódico con expresión de absoluta normalidad, que en ese momento le pareció a don Esteban la imagen más perturbadora que había visto en su vida. Don Esteban no confrontó a don Heriberto en ese momento. En cambio, había visitado al día siguiente al jefe político de Guadalajara, don Valentín Escobedo,
llevando el frasco y el análisis preliminar de don Ildefonso, había presentado situación con la claridad y el control de quien sabe que cada palabra tiene peso en lo que sigue y había solicitado que se iniciara investigación. El jefe político, don Valentín, había escuchado con la atención de funcionario experimentado que reconocía cuando estaba ante situación que requería acción inmediata en lugar de protocolos lentos. Había convocado ese mismo día al médico forense del estado de Jalisco, que era el doctor Anselmo Pedrosa, quien tenía reputación de ser de los pocos médicos de Guadalajara que había estudiado toxicología con cierta profundidad durante período de formación en Ciudad de México, donde había asistido a conferencias de especialistas que incluían casos de envenenamiento por metales pesados. El doctor Pedrosa visitó a Paula el 17 de agosto sin revelar el verdadero propósito de la visita, presentándose simplemente como colega del doctor Vargas, que venía a ver el caso porque el estado atípico del progreso lo había llamado la atención. Examen que realizó con la sistematicidad del especialista. Notó la palidez extrema. Realizó examen de encías encontrando la línea de Burton que el doctor Vargas había no identificado. Preguntó sobre síntomas neurológicos que Paula confirmó, incluyendo entumecimiento en manos y ocasionales dolores de cabeza severos, y tomó muestra de orina que analizó esa misma tarde, usando la prueba de sulfuro que confirmó de manera concluyente presencia de plomo en concentración que no podía ser explicada por exposición ambiental ordinaria, sino que indicaba ingestión o absorción sistémica sostenida. La señora Herrera está siendo envenenada con plomo, declaró el doctor Pedrosa al jefe político don Valentín esa tarde. Los síntomas, la línea de Burton en las encías y la concentración de plomo en orina son inequívocos. La ruta de exposición más probable, dado que no hay evidencia de ingesta oral, es la absorción dérmica a través de las heridas que, según me informó el padre, tenía en la cintura desde la noche de la boda, y que han sido tratadas noche tras noche con preparación que resulta contener acetato de plomo. Don Heriberto Montes fue arrestado el 17 de agosto de 1876, cuando el agente Cornelio Dávila y dos auxiliares se presentaron en la casa de la calle de Juárez donde la pareja vivía, encontraron al sospechoso en casa y procedieron al arresto sin resistencia por parte de don Heriberto, que aunque palideció notablemente al ver a los agentes, mantuvo actitud de quien afirma no comprender por qué está siendo detenido. Paula Herrera murió 2 días después, el 19 de agosto de 1876 a las 2 de la tarde, en la misma cama donde había sido envenenada noche tras noche durante las 3 semanas que había durado el matrimonio. Murió con su madre y su padre a cada lado. Murió sin haber podido recuperar la energía que la había caracterizado antes de la boda. Murió cuando el daño que el plomo había causado a sus riñones, que eran los órganos principales que eliminaban el metal del organismo, era tan extenso que habían dejado de funcionar. Murió siendo declarada víctima oficial de envenenamiento homicida por el doctor Pedrosa, que certificó causa de muerte como insuficiencia renal por saturnismo agudo en contexto de envenenamiento premeditado. Capítulo 6. El proceso que descubrió la magnitud del crimen. La investigación que el agente Dávila condujo durante agosto y septiembre de 1876 fue sistemática y meticulosa en el grado que las capacidades forenses y judiciales de Jalisco en esa época permitían, y reveló dimensiones de la conspiración que iban más allá del envenenamiento inmediato. El interrogatorio de don Heriberto Montes, que fue conducido por el jefe político don Valentín, con asistencia del agente Dávila durante los primeros días después del arresto,
Siguió patrón que el jefe político había visto muchas veces en casos de crimen premeditado. Negación total inicial, articulada con la calma de quien ha preparado respuestas. Afirmación de que la pomada había sido comprada en la botica creyendo que era cicatrizante legítimo y que él mismo desconocía que contenía plomo. Expresión de dolor aparentemente genuino por la muerte de Paula, que según don Heriberto era persona a quien había amado sinceramente. La búsqueda de la botica del Ángel, donde don Heriberto afirmaba haber comprado la pomada, no encontró registro de venta de preparación cicatrizante a su nombre en el período indicado. Pero el boticario don Abundio Castellanos sí reconoció haber vendido acetato de plomo en polvo a cliente que correspondía con descripción de don Heriberto. Reconocimiento que destruía la versión de que había comprado pomada ya preparada y que implicaba que él mismo la había preparado. Conocimiento que presuponía comprensión de propiedades del compuesto que era inconsistente con afirmación de ignorancia. Investigación de los antecedentes de don Heriberto, que el agente Dávila condujo mediante correspondencia con autoridades de estados donde el sujeto había vivido previamente, reveló información que amplió dramáticamente el perfil criminal. En el estado de Guanajuato, donde don Heriberto había vivido entre 1868 y 1872, había contraído matrimonio con mujer llamada Remedios Gutiérrez, que había fallecido en 1871 después de breve enfermedad cuyos síntomas, según descripción del médico que la había tratado, que fue localizado mediante correspondencia con autoridades de Guanajuato, eran sorprendentemente similares a los síntomas de Paula, incluyendo cólico abdominal severo, palidez extrema y deterioro progresivo que había resultado en muerte después de aproximadamente un mes de enfermedad. El médico de Guanajuato que había tratado a Remedios y que todavía ejercía en la ciudad, respondió carta de investigación con detalle que demostró que aunque en su momento no había tenido razón para sospechar envenenamiento, porque el caso había parecido enfermedad natural, en retrospectiva y con el conocimiento de que esposo estaba siendo investigado por envenenamiento de segunda esposa, los síntomas de Remedios eran completamente consistentes con saturnismo, aunque en aquella época no había realizado análisis de orina ni examinado encías en busca de señal característica. El doctor Pedrosa, que fue consultado sobre posibilidad de realizar prueba en tejidos conservados de Remedios, determinó que dado el tiempo transcurrido desde muerte en 1871, los tejidos que podrían contener plomo no estarían disponibles en estado que permitiera análisis concluyente, pero que el patrón de síntomas era suficientemente específico para que su opinión profesional era que muerte de Remedios había sido resultado de envenenamiento por plomo mediante mecanismo similar al usado con Paula. Esta revelación transformó el caso de homicidio único en patrón criminal que sugería que don Heriberto había encontrado en las abrasiones de la piel de sus esposas, causadas por prendas ajustadas durante celebraciones sociales, un método de administrar veneno por ruta dérmica que era razonablemente difícil de detectar, precisamente porque las heridas tenían causa obvia e inocente, que desviaba atención de la preparación que las trataba. La investigación de la situación económica de don Heriberto reveló que después de muerte de Remedios había heredado bienes que incluían efectivo y joyas valorados en aproximadamente 8,000 pesos, que después de ese primer matrimonio que le había proporcionado capital inicial, había invertido en la hacienda que administraba, pero que sus decisiones habían sido tan deficientes que para 1875
El negocio había generado deudas de 4.000 pesos adicionales que amenazaban con consumir lo que había heredado de Remedios, que fue en esa situación de necesidad económica creciente que había comenzado proceso de identificar nueva víctima que resultó ser Paula. El interrogatorio extendido de don Heriberto, que fue conducido durante varias sesiones en el período entre el arresto y el juicio, fue proceso que el jefe político don Valentín describió en su informe como de los más difíciles que he presenciado, porque don Heriberto era individuo de inteligencia notable, que respondía a cada pregunta con cuidado deliberado, destinado a admitir lo mínimo posible, mientras construía versión alternativa de los hechos, que aunque era inverosímil a la luz de la evidencia, disponible era presentada con consistencia que requería presión constante para desmantelar. El punto de quiebre llegó cuando el agente Dávila le presentó el testimonio del boticario don Abundio, que reconocía haberle vendido acetato de plomo en polvo directamente, evidencia que destruía la afirmación de que había comprado pomada ya preparada, creyendo que era cicatrizante, momento en que don Heriberto dejó de hablar durante varios minutos mirando la pared, y que cuando reanudó la conversación adoptó estrategia de reconocimiento parcial que minimizaba responsabilidad, afirmando que sí, había preparado la pomada, pero que genuinamente había creído que el acetato de plomo, en las concentraciones que usó, tendría efecto cicatrizante sin consecuencias tóxicas, argumento que el doctor Pedrosa destruyó en pocas palabras al explicar que cualquier persona que había trabajado en botica durante 2 años, como don Heriberto había declarado haber hecho, sabría perfectamente que el acetato de plomo aplicado sobre piel dañada era tóxico, porque era información básica de cualquier manual de farmacología de la época. Capítulo 7. El juicio que estableció precedente. El juicio de don Heriberto Montes comenzó ante el Tribunal de Primera Instancia de Guadalajara el 15 de octubre de 1876, presidido por el juez don Macario Sandoval, que era magistrado de 42 años, con reputación de conducir procesos con rigor y con atención al detalle probatorio que sus colegas admiraban, aunque ocasionalmente encontraban agotador, porque su estándar de lo que constituía evidencia suficiente para una condena era más exigente que el de algunos jueces contemporáneos. La sala del juzgado estaba llena desde primera hora de la mañana, con público que incluía a don Esteban y doña Encarnación, que se sentaron en banco lateral con la dignidad contenida de quienes han sufrido pérdida que no tiene reparación, pero que exigen que el proceso de justicia sea conducido correctamente, a miembros de la comunidad parroquial de Santa Mónica, que eran personas que habían conocido a Paula desde niña y que asistían tanto por duelo genuino como por curiosidad sobre cómo tribunal manejaría caso tan extraordinario, y a periodistas de 2 periódicos de Guadalajara que habían cubierto el caso desde que la muerte de Paula había generado comentario público sobre los peligros de los vestidos con corsé, que de manera irónica era la interpretación popular equivocada del caso, porque el corsé era causa instrumental, pero no la causa del crimen. La evidencia presentada por el fiscal don Marcos Aguirre era sólida, aunque dependía significativamente del testimonio científico que en casos de envenenamiento era la pieza central que determinaba si el jurado comprendía la causalidad entre la acción del acusado y la muerte de la víctima. El análisis de don Ildefonso Garza, que había confirmado acetato de plomo en la pomada, el análisis del doctor Pedrosa, que había confirmado plomo en orina de Paula antes de su muerte, el informe de autopsia que confirmaba daño renal severo consistente con saturnismo, el testimonio del boticario don Abundio, que identificaba a don Heriberto como comprador del acetato de plomo,
el testimonio del médico de Guanajuato sobre muerte similar de primera esposa Remedios, y el análisis financiero que revelaba deudas de 4,000 pesos como motivo económico. El doctor Pedrosa, que testificó durante casi 3 horas, explicando con paciencia pedagógica notable la farmacología del plomo, los mecanismos de absorción dérmica, la progresión del saturnismo y la razón por la cual la combinación específica de heridas de corsé con aplicación de pomada con plomo era método de envenenamiento que, aunque no era el más conocido, era completamente eficaz cuando la persona que lo aplicaba tenía conocimiento suficiente de propiedades de sustancias. Fue el testigo que, según observadores del juicio, tuvo mayor impacto en los miembros del jurado porque tradujo ciencia compleja a términos comprensibles que hicieron que la mecánica del crimen fuera clara incluso para personas sin formación médica. Don Heriberto Montes, declaró el doctor Pedrosa en respuesta a pregunta del fiscal, aplicó sobre piel dañada de su esposa preparación que él mismo fabricó usando compuesto que sabía era tóxico por absorción dérmica. La progresión de la enfermedad de la señora Paula, desde las primeras manifestaciones hasta la muerte, es textbook de saturnismo agudo. No hay otra explicación médicamente razonable para el cuadro que ella presentó, dado que no tenía exposición ambiental al plomo en su vida cotidiana previa al matrimonio. La defensa, encabezada por el abogado don Pascual Lozano, intentó argumentar 3 líneas principales, ninguna de las cuales resultó convincente. Que don Heriberto no sabía que el acetato de plomo era tóxico por vía dérmica, pese a haber trabajado en botica, argumento que el doctor Pedrosa refutó, señalando que el saturnismo era tema cubierto en todos los manuales básicos de farmacología de la época, y que cualquier persona que había trabajado en botica había visto casos clínicos de envenenamiento por plomo en literatura médica que los boticarios tenían acceso. Que la muerte de Remedios Gutiérrez en Guanajuato era coincidencia desafortunada sin relación con el caso presente, dado que no había prueba directa de envenenamiento en ese caso. Argumento que el fiscal respondió señalando que aunque el caso de Remedios no podía ser juzgado de manera independiente en este proceso, constituía evidencia de patrón de comportamiento que era relevante para evaluar intención. Y que el motivo económico, aunque era real, no era suficiente para demostrar intención criminal porque muchos hombres tenían deudas sin planear asesinato. Argumento que el fiscal destruyó señalando que la secuencia de acciones de don Heriberto, la selección deliberada de víctima con dote suficiente, la preparación de sustancia tóxica, su aplicación sistemática sobre piel dañada durante semanas, y la respuesta de muerte de su primera esposa bajo circunstancias similares, formaba cadena que no era explicable por coincidencia, sino solo por intención. El fiscal Aguirre, en su argumento final, se dirigió al jurado con voz que combinaba claridad analítica con gravedad moral, que era apropiada para las circunstancias. El acusado convirtió el cuidado en arma. Tomó las heridas que el vestido de novia de su esposa había causado, heridas que eran pequeñas y que habrían sanado en días con tratamiento simple, y en lugar de sanarlas, las usó como puerta de entrada para veneno que administró noche tras noche durante 3 semanas, mientras fingía ser esposo solícito que atendía con cariño el malestar de su mujer. El crimen no fue solo el envenenamiento, sino la perversión del gesto de cuidado en instrumento de muerte. Hizo de la intimidad del matrimonio, del momento en que esposa confía en esposo, el momento en que el crimen ocurría. Eso es lo que el jurado tiene ante sí. No un impulso criminal, sino un sistema diseñado deliberadamente para matar y para evitar que la muerte fuera reconocida como homicidio.
El jurado deliberó durante 4 horas antes de regresar con veredicto de culpable en todos los cargos que incluían homicidio premeditado con uso de veneno. El juez Sandoval pronunció sentencia el 25 de octubre de 1876. Muerte por fusilamiento por el cargo de homicidio premeditado con veneno, que era el cargo más grave, con nota de que aunque la muerte de Remedios Gutiérrez en Guanajuato no podía ser juzgada en este proceso por razones jurisdiccionales, la evidencia presentada era suficiente para que el tribunal recomendara a autoridades de Guanajuato reiniciar investigación sobre esa muerte. Don Heriberto Montes fue ejecutado en el patio de la cárcel de Guadalajara el 15 de diciembre de 1876 al amanecer, en presencia de capellán, médico forense y funcionario judicial que certificó la muerte, sin público, porque el juez Sandoval había determinado que, dado el carácter de crimen que había involucrado perversión del cuidado matrimonial en instrumento de muerte, no era apropiado hacer de la ejecución espectáculo. El capellán padre Clemente Torres registró las últimas palabras de don Heriberto en nota que fue incorporada al expediente judicial y que reveló al final la frialdad de la inteligencia que había diseñado el crimen. El método era correcto. El acetato de plomo en piel dañada funciona exactamente como calculé. El error fue no haber verificado que nadie examinaría la pomada. Si la suegra no hubiera sido tan observadora y tan decidida a actuar sobre sus sospechas, el resultado habría sido diferente. Epílogo. Lo que el caso cambió. El caso de Paula Herrera tuvo consecuencias que, aunque no transformaron radicalmente la práctica médica o judicial de la época, sí dejaron registro en publicaciones especializadas y en la cultura local que preservaron su memoria. El doctor Anselmo Pedrosa publicó en enero de 1877 artículo en el Boletín del Consejo Superior de Salubridad titulado Saturnismo por absorción dérmica, consideraciones diagnósticas y forenses, en que describía el caso de Paula sin mencionar nombres, pero con suficiente detalle clínico para que médicos que lo leyeran pudieran reconocer cuadro similar si lo encontraran en práctica, artículo que enfatizaba la importancia de examinar encías en busca de línea de Burton en cualquier paciente con cólico abdominal inexplicado y debilidad progresiva, y que concluía que la absorción dérmica era ruta de envenenamiento que los médicos forenses debían considerar activamente en cualquier investigación de muerte sospechosa, no solo la ingestión oral, que era la ruta más conocida. El jefe político don Valentín Escobedo emitió circular a todas las boticas de Jalisco requiriendo que ventas de acetato de plomo y de otros compuestos de metales pesados que tenían usos médicos legítimos, pero que también podían ser usados para causar daño, fueran registradas en libro de ventas con nombre completo del comprador, domicilio y propósito declarado, regulación que, aunque no podía prevenir el uso criminal porque los registros podían ser falsificados, creaba rastro documental que facilitaría investigación de futuros casos sospechosos. Doña Encarnación, que era la madre de Paula y cuya acción de tomar el frasco de pomada y llevarlo a analizar había sido el eslabón que inició la cadena de investigación que llevó a la justicia, nunca habló públicamente del caso, aunque quienes la conocían describían que había desarrollado después de la muerte de Paula una atención particularmente aguda hacia las personas que visitaban el entorno de sus hijos restantes, una vigilancia afectuosa pero determinada que era respuesta natural de mujer que había aprendido de la manera más dolorosa que el peligro podía presentarse exactamente donde la costumbre y la confianza social decían que era seguro. Don Esteban, que durante los meses del juicio mantuvo la compostura que la situación requería,
que testificó con claridad cuando fue llamado a declarar y que agradeció al juez Sandoval el rigor con que el proceso fue conducido, cerró el almacén de telas durante 3 días después de la ejecución de don Heriberto en diciembre, 3 días que sus empleados y clientes interpretaron correctamente como señal de duelo privado que el comerciante discreto que era don Esteban se concedió sin explicación pública. Reabrió el 4.º día y continuó su trabajo durante muchos años más. La parroquia de Santa Mónica, donde la ceremonia había sido celebrada, instaló placa conmemorativa modesta en jardín lateral, que incluía nombre de Paula y las fechas de su nacimiento y muerte, placa costeada por la comunidad parroquial como gesto de reconocimiento de que Paula había sido parte de esa comunidad durante toda su vida y que merecía ser recordada en el espacio donde su historia había comenzado su último capítulo. El caso fue citado durante las décadas siguientes en discusiones médicas sobre toxicología forense como ejemplo de que los métodos de envenenamiento podían ser extraordinariamente específicos y adaptados a circunstancias particulares, que la comprensión de esos métodos requería que los médicos forenses y los investigadores mantuvieran mente abierta sobre las rutas de exposición posibles, y que la observación clínica cuidadosa, incluyendo elementos como la condición de las encías que el doctor Vargas había omitido examinar en su evaluación inicial, podía hacer diferencia entre diagnóstico correcto y diagnóstico que dejaba crimen sin descubrir. El vestido de novia que había sido guardado por la familia después de la muerte de Paula, en caja de madera forrada con papel de seda, según costumbre de conservar vestidos de bodas como objetos de memoria familiar, fue eventualmente entregado por doña Encarnación a las monjas del convento de capuchinas, que lo desmontaron cuidadosamente y usaron la tela de seda para fabricar ornamentos litúrgicos según práctica que transformaba objetos de vida ordinaria en objetos de uso sagrado. Práctica que doña Encarnación había solicitado específicamente porque quería que algo del vestido de Paula tuviera destino que la honrara, que la tela que había estado presente en el día que debería haber sido el más feliz de su vida, tuviera uso que la sacara del territorio de la tragedia y la llevara al territorio de lo que perdura. El corsé, que era parte estructural separable del vestido y que había sido identificado formalmente como evidencia en el juicio, no fue devuelto a la familia, sino que permaneció en el expediente judicial archivado junto con el frasco de pomada que había sido el instrumento del crimen, los 2 objetos formando evidencia material de caso que los archiveros del tribunal marcarían décadas después con nota que decía: expediente completo, ejecución realizada, caso cerrado. Conservar como precedente en casos de envenenamiento por absorción. Descansa en paz, Paula Herrera. Llevaste aquel vestido el día que debía inaugurar la vida más plena y te causó heridas que quien prometió cuidarte convirtió en las puertas por donde entró el veneno. No sabías que el gesto que parecía cuidado era instrumento de tu muerte. No supiste que la pomada que aliviaba el ardor, lo que en realidad hacía era extender el daño noche tras noche con la regularidad cruel de lo calculado. Pero tu madre, que te conocía y te amaba, notó lo que otros no habían notado. Actuó cuando la duda todavía era solo duda. Y esa acción cambió el rumbo de lo que hubiera sido crimen perfecto. Que tu memoria nos enseñe que el amor genuino observa, que el cuidado auténtico pregunta cuando algo no parece correcto, y que la justicia, aunque llegue tarde, llega con la precisión de quien ha examinado con cuidado cada detalle de lo que ocurrió. Si esta historia que viene de las calles empedradas de la Guadalajara de 1876, de la parroquia de Santa Mónica y de la habitación donde un hombre convertía el ritual nocturno del cuidado en acto de destrucción sistemática,
¿Te ha llegado al fondo de la conciencia donde guardamos lo que nos importa? Te invito con sinceridad a dejar tu me gusta, apoyando la investigación histórica que cada episodio de este canal requiere. Suscríbete para recibir notificación de cada nuevo caso que exploramos juntos en esta historia oscura y necesaria de México. Activa la campanita para no perder ninguno. ¿Qué es lo que más te impacta de este caso? La sofisticación del método que convirtió las heridas del corsé en ruta de acceso para el veneno, la observación de la madre que notó detalles que el médico pasó por alto, o el hecho de que el propio don Heriberto, en sus últimas palabras, admitió que el método era correcto y que su único error fue no prever que sería descubierto. Comparte tu reflexión en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia de la novia del cinturón ajustado. Hasta el próximo caso.